Ferdydurke, una novela de Witold Gombrowicz. Capítulo 6. La seducción y consiguiente arrastramiento a la juventud. Justo es el momento culminante de la atroz violación psicofísica que efectuó Polilla sobre Sifón. Se abrió la puerta y entró en la clase, como Deus ex machina, Pinco, siempre infalible en toda su personalidad excepcional. ¡Qué bien juegan a la pelota, niños!, exclamó, aunque era evidente que no jugábamos a la pelota y que no había ninguna pelota. ¡A la pelota! ¡A la pelota juegan! Con qué gracia tira uno la pelota al otro, con qué soltura la agarra el otro. Y viendo el rubor en mi cara, pálida y crispada por el pavor, añadió: «Oh, qué colorcito. Se ve que la escuela te resulta saludable y la pelota también, mi Pepito». «Vamos», dijo, «te llevaré a casa de la señora Juventona, donde he alquilado una habitación para ti. Después, desde hoy, vas a vivir en casa de Juventona». Y me llevó, hablándome durante el camino del señor Juventón, que era ingeniero constructor, y de su esposa. «Es un ambiente moderno», observó, «moderno en exceso, y que responde a las nuevas corrientes, y por lo tanto ajeno a mi ideología. Sin embargo, noto en ti cierta inclinación hacia el amaneramiento, la pose. Parece que todavía finges ser adulto. Bueno, los juventones te curarán pronto de ese defecto. Ellos te enseñarán a ser natural. Me olvidé de decirte que tienen además una hijita, Sutka, juventona, colegiala, masculló, estrechando mi mano y observándome por debajo de las gafas. «Colegiala», dijo, «también muy moderna. ¿No es esta una compañía muy feliz para ti? Indudablemente el peligro es bastante serio, pero por otro lado, nada mejor que una colegiala moderna para atraer a la juventud. Ya ella sabrá despertar en ti el patriotismo de tu edad juvenil». Los tranvías pasaban. Había flores en las ventanas de algunas casas. Alguien tiró desde el último piso un hueso de ciruela sobre Pinco, pero no dio en el blanco. ¿Qué? ¿Qué? ¿Colegiala? Adiviné el plan de Pinco. Quería servirse de la colegiala para encerrarme definitivamente en la juventud. Calculaba que si me enamoraba de la joven colegiala me pasarían las ganas de ser adulto. No tenía ni un solo momento de respiro, tanto en la escuela como en la casa, para que no hallara ninguna posibilidad de huida. No había tiempo que perder. Pronto le mordí el dedo y emprendí una veloz fuga. Una mujer madura cruzaba justamente la esquina y me lancé hacia ella con el rostro hecho un trapo, atontado y convulso, lejos, lejos de Pinco y de su atroz colegiala. Pero el gran empequeñecimiento me alcanzó con la celeridad del rayo y me atrapó por el cuello. «¡A la colegiala!», gritó. «¡A la colegiala! ¡A la juventud! ¡A los juventones!». Me metió en un fiacre y me llevó a la colegiala por calles llenas de gente, de sol, de pajaritos. «Adelante, adelante, ¿por qué miras atrás? Detrás de ti no hay nada, solo yo estoy a tu lado». Y apretándome la mano gruñía, echando saliva. «A la colegiala moderna. Ya sabrá la colegiala enamorarte de la juventud. Ya te empequeñecerán los juventones. Ya te harán un culito». «Cu, cu, cu», gritó con tanta fuerza que el caballo empezó a cocear y el cochero se acomodó mejor sobre su pescante, mostrándole la espalda con sumo desprecio. Pero al entrar en una de esas pequeñas y baratas casitas que abundan en los barrios modernos, pareció vacilar, se desinfló, y qué raro, era como si perdiese una parte de su notorio absolutismo. «Pepe», murmuró sacudiendo y moviendo la cabeza.
Hago por ti un gran sacrificio. Solo por tu juventud lo hago. Por eso me expongo a ese encuentro. Ejem, la colegiala, la moderna colegiala. Y me besó como si, atemorizado, quisiese conseguir mi favor, pero a la vez como despidiéndose de mí para siempre. Y enseguida, golpeando con el bastón y en estado de gran nerviosidad, empezó a recitar poemas, a citar textos, a expresar pensamientos, juicios, aforismos, conceptos, de todo de primera calidad y muy imponente, pero al mismo tiempo parecía estar enfermo y amenazado en la misma esencia de su ser pedagógico. Mencionaba nombres, desconocidos para mí, de literatos amigos, y yo oía cómo repetía en voz baja las halagadoras opiniones que ellos habían emitido sobre él, quien a su vez emitía opiniones halagadoras sobre ellos. 3 veces además firmó Pinco, con el lápiz sobre la pared, tal un amteo adquiriendo fuerzas al contacto con su propia firma. Yo miraba extrañado al maestro. ¿Qué significaba eso? ¿Temía él también a la colegiala moderna o solamente fingía? ¿Cómo podía ser que un maestro tan magistral y nasal temiera a la colegiala? Pero ya la sirvienta nos abría la puerta y entrábamos juntos, el profesor casi humildemente, sin su notoria superioridad, y yo, con la cara hecha un trapo, ajada e increíblemente malaxada. Pinco golpeó con el bastón y preguntó: ¿Está la señora? Al mismo tiempo apareció por una puerta en el fondo la colegiala, la moderna. 16 años, suéter, faldas, zapatos sport con suela de goma, deportiva, ágil, tersa, elástica, flexible e insolente. Viéndola, tembló mi espíritu y mi cara. Comprendí enseguida que era un fenómeno muy poderoso, más poderoso quizá que Pinco, y tan absurdo como él en su género. Me recordaba a alguien. ¿A quién sería? Me recordaba a Copeida. No os olvidasteis de Copeida. Era igual a él, pero más fuerte, del mismo tipo, pero más intensa, la perfecta colegiala con su aire colegial, perfectamente moderna en su modernismo, y doblemente joven, una vez por la edad y otra vez por su modernismo. Era eso, juventud por juventud. Me asusté, pues enfrentándome con algo más fuerte que yo, y mi susto me volvió aún más tembloroso cuando vi que no era precisamente ella quien temía al profesor, sino que al contrario el profesor temía, y no sin timidez, saludaba a la moderna colegiala. «Beso sus manitas», exclamó con alegría y cortesía forzadas. «¿No está usted en la playa? ¿No está en el Vístula? ¿Estará la mamá en casa? ¿Qué agua tenemos hoy en la piscina? Fría, ¿no es cierto? Fría es lo mejor. Yo mismo tomaba baños fríos hace años». «¿Qué? ¿Qué?». En la voz de Pinco creí percibir la aduladora vejez frente a la juventud deportiva. Retrocedí un paso. La colegiala no contestó a Pinco. Miró solamente, y después de haberse puesto entre los dientes la llave inglesa que llevaba en la mano derecha, tendió a Pinco su mano izquierda con tanta desgana y despreocupación como si no se tratase de Pinco. El profesor se confundió, pues no sabía qué hacer con esta juvenil izquierda tendida hacia él, y por fin la estrechó con ambas manos. Yo saludé con una inclinación. La joven se sacó la llave de entre los dientes y dijo: «Mi madre no está en casa, pero enseguida volverá, pasen». Y nos introdujo en un hall moderno, donde se quedó de pie mientras nosotros tomamos asiento en un sofá cama. «Mamá seguramente está en la sesión del comité», dijo Pinco iniciando una conversación mundana. La moderna contestó: «No lo sé». Las paredes estaban pintadas en azul claro, las cortinas eran de color crema, y en el rincón había una radio, los mueblecitos modernos, consecuentes, limpios, sencillos y sobrios, 2 armarios empotrados en la pared y una mesita. La colegiala estaba en la ventana, como si no hubiera nadie en el cuarto,
y se levantaba la piel quemada por el sol. Nuestra presencia no existía para ella, no hacía caso de Pinco, y así empezaron a correr los minutos. Pinco estaba sentado, se cruzó de piernas, entrelazó las manos y hacía molinete con los pulgares como un huésped que no ha recibido la atención debida. Se movió, carraspeó 2, 3 veces, tosió tratando de sostener la conversación, pero la moderna nos volvió la espalda y continuó levantándose la piel. Pinco, pues, no dijo nada más y se limitó a quedarse sentado, pero su sentarse sin conversar era incompleto e insuficiente. Me restregué los ojos. ¿Qué pasaba? Pues algo pasaba, esto era cierto. ¿El soberano sentarse de Pinco incompleto? ¿El maestro insuficiente? ¿El maestro? La insuficiencia exigía un complemento. ¿Conocéis ese malestar de cuando algo ya terminó y nada nuevo ha empezado todavía? Un vacío se forma en la cabeza. De repente vi que del maestro manaba la vejez. No había advertido hasta entonces que el profesor ya estaba por encima de la cincuentena. Nunca me vino eso antes a la cabeza, como si el maestro absoluto tuviese que ser eterno y estar fuera del tiempo. ¿Viejo o maestro? ¿Como viejo o maestro? ¿Por qué no decir sencillamente un viejo maestro? No se trata de eso. Pero, ¿qué es lo que de nuevo se trama contra mí? Porque era seguro que algo tramaban contra mí, él y la colegiala. Por Dios, ¿por qué está sentado? ¿Por qué vino aquí para estar sentado a mi lado frente a la colegiala? Su sentarse me resultaba tanto más molesto porque yo estaba sentado junto a él. Si me levantase, esto no sería tan terrible, pero era casi imposible levantarse. En verdad, no había motivo para hacerlo. No se trata de eso. Pero ¿por qué está sentado en presencia de la colegiala? ¿Por qué de un modo viejo está sentado ahí con la colegiala? ¿Por qué su vejez no es una vejez normal, sino una vejez colegialesca? De repente me asusté, pero no podía largarme. La vejez colegialesca, la vejez viejo juvenil, ahí qué incompletas, turbias, repugnantes fórmulas galopaban en mi cabeza. Y de pronto un canto se dejó oír en el cuarto. No creía a mis oídos. El maestro cantaba un aria a la colegiala. El estupor me hizo recuperar los sentidos. No cantaba, canturreaba. Pinco, resentido por la indiferencia de la colegiala, canturreaba algunas notas de una opereta, subrayando así la falta de cortesía, la mala educación, la incorrección de la joven juventona. ¿Así que cantaba? Obligó al viejito a cantar. ¿Era este el temible, absoluto, eficaz Pinco, aquel viejito dejado sobre el sofacama y obligado a canturrear a la colegiala? Me encontraba muy delicado. Entre tantas aventuras desde la mañana, ni una vez se había permitido a los músculos de mi cara que se relajasen. Las mejillas me quemaban, como después de una noche en tren. Mas parecía que ahora el tren estaba por detenerse. Pinco cantaba. Me avergoncé de haberme dejado dominar tanto tiempo por el inofensivo viejito al que una común colegiala no prestaba ninguna atención. Mi cara empezaba a volver poco a poco a la normalidad. Me acomodé sobre el asiento y en breve recuperé el pleno equilibrio y, oh felicidad, la treintena perdida. Me levanté para salir tranquilamente, sin protestas, cuando el profesor me agarró una mano. Era ahora distinto. Se había vuelto más viejo y blando. Tenía un aspecto pobre, apocado. Apareció la compasión. Pepe, me susurró en la oreja, no tomes ejemplo de esa muchacha moderna, perteneciente a la nueva generación de la posguerra, a la época de los deportes y el jazz, el salvajismo de las costumbres de la posguerra, la desintegración de la cultura, la falta de respeto, el hambre de gozar, la sed de vivir de la nueva generación. Empiezo a creer que este ambiente no te resultará saludable. Dame tu palabra de que no sucumbirás a la influencia de esta desenfrenada muchacha.
Vosotros tenéis algún parecido, decía como si tuviese fiebre. Tenéis algo en común. Ya sé. Tú también eres un muchacho moderno. Qué error fue por mi parte traerte aquí, a la moderna muchacha. Lo miré como a un loco. Yo en mi treintena, parecido a una moderna colegiala. Consideré que Pinco era tonto, mas él todavía me prevenía contra la colegiala moderna. Nuevos tiempos, decía. Vosotros los jóvenes, la generación presente, menospreciáis a los viejos y entre vosotros os tuteáis enseguida. Falta de respeto, falta de culto al pasado, el dancing, América, carpe diem, vosotros los jóvenes. Y comenzó a adular terriblemente mi supuesta juventud y mi modernismo, diciendo más o menos que nosotros, la juventud moderna, solo éramos piernas, o nos adulaba de modo todavía otro, mientras la colegiala se levantaba la piel con suma indiferencia, no dándose cuenta siquiera de lo que pasaba a sus espaldas. Comprendí por fin qué propósito tenía Pinco. Quería sencillamente enamorarme de la colegiala. Su cálculo era el siguiente: quería entregarme enseguida a la colegiala, pasarme a ella de mano en mano para que no me escapase. Me injertaba un ideal, seguro de que si alguna vez, como ocurrió a Polilla y Sifón, yo conseguía un ideal definido de la juventud, me quedaría aprisionado para siempre. Al profesor le era al fin bastante igual en qué clase de muchacho me convirtiera. A él le importaba solo que no me escapase del muchacho. Si lograse enamorarme de entrada e inspirarme con el moderno ideal de la juventud, podría dejarme aquí tranquilamente y dedicarse a sus muchas otras actividades que no le permitían ocuparse personalmente de mantenerme en el achicamiento perpetuo. Y paradoja, Pinco, quien según parecía ante todo apreciaba su propia superioridad, consintió en aceptar el humillante papel de un viejito de antaño indignado por la moderna generación de los jóvenes para que de ese modo me atrayera a la colegiala. Con su indignación de tío viejito nos saliaba contra él, con su vejez y antigüedad, se proponía embaucarme con la juventud y el modernismo. Pero Pinco alimentaba todavía otro propósito, no menos importante. No le bastaba enamorarme, quería además vincularme con ella, no de otro modo, sino en la forma más inmadura posible. No respondería a sus anhelos si yo me enamorase de ella con un amor simple, no. Anhelaba que me calentase justamente con esa especialmente barata y asquerosa poesía joven vieja, moderna, conformista, que nace de la combinación de un viejito de preguerra con una colegiala de posguerra. Todo eso estaba muy ingeniosamente planeado, pero era tonto en demasía, y ya seguro de mi completa liberación oía las torpes alabanzas del ridículo tío. Tonto. Yo era tonto, yo era estúpido, porque no sabía que sólo la poesía estúpida es en verdad atrayente y fascinadora. Y de la nada se originó un conjunto terrible, una atroz constelación poética. Allí en la ventana, la colegiala moderna e indiferente, aquí sobre el sofacama, el viejito profesor y yo, entre ellos, asaltado por la poesía viejo juvenil. Por Dios, mi treintena. Salir lo más pronto posible. Pero como si el mundo se hubiese quebrantado y reorganizado sobre nuevos fundamentos, la treintena se volvió de nuevo pálida y lejana, mientras la colegiala en la ventana cobraba cada vez más sabor y el maldito Pinco seguía. Piernas, me decía, excitándome al modernismo. Piernas, os conozco vuestros deportes, la ley de la nueva generación americanizada. Preferís las piernas a las manos. Para vosotros solo valen las piernas, los muslos. El espíritu no significa nada, solo los muslos. Deportes, los muslos. Me adulaba terriblemente, los muslos.
Y así como en la escuela nos había impuesto el problema de la inocencia que tanto aumentó la inmadurez de los alumnos, ahora me convidaba con los muslos modernos. Y yo con gusto oigo cómo junta mis muslos con los muslos de la generación, y ya siento una crueldad juvenil frente a los muslos viejos. Y había en eso algo así como una camaradería de muslos con la colegiala, más un secreto entendimiento muslesco, más el patriotismo de la pierna, más la insolencia del muslo joven, más la poesía piernal, más el juvenil orgullo mueslesco, y además el culto del muslo, infernal parte del cuerpo. No necesito añadir que todo eso sucedía en silencio, a espaldas de la colegiala, que estaba de pie sobre sus muslos en la ventana, y se levantaba la piel sin prestar atención a nada. Sin embargo, me hubiese desasido por fin de los muslos y huido, si no fuera porque de improviso se abrió la puerta y una nueva persona apareció en el cuarto. La entrada de una persona nueva y desconocida me acabó de hundir. Era la juventona madre, una mujer bastante entrada en carnes pero culta y proselitista, con el rostro agudo y responsable de un miembro del comité de ayuda para las criaturas de pecho o para combatir la plaga de la mendicidad infantil en la capital. Pinco se incorporó en el canapé como si no supiese nada de nada, distinguido y cordial profesor de cierta edad y de nariz narizada. «Ah, mi estimada señora, siempre actuando, siempre activa, seguramente llegamos a la sesión del comité, ¿no es cierto? Le he traído a mi Pepe, de que usted consintió con tanta bondad encargarse. Este es Pepe, este caballero. Pepe, saluda a la señora, hijo mío». Pinco adoptó de nuevo un tono protector y altivo. Saludar a esa vieja, yo, joven, saludar con respeto. Tuve que saludar y la juventona me tendió una mano diminuta pero gorda y miró no sin extrañeza mi rostro, que oscilaba entre la treintena y la quincena. «¿Cuántos años tiene este muchacho?», oí que preguntaba a Pinco, alejándose con él aparte. El profesor contestó bondadosamente: 16, querida señora, 16, cumplió en abril. Tiene un aspecto demasiado serio, a lo mejor es esto una pequeña pose para parecer adulto, pero tiene un corazón de oro, tiu. «Ah, Posier», dijo la juventona. En vez de protestar, me senté y quedé sentado sobre el canapé como clavado. La increíble estupidez de esta insinuación impedía todas las aclaraciones, y empecé a sufrir como un demonio, porque Pinco se alejó con la juventona hacia la ventana, justamente allí donde se hallaba la colegiala, e iniciaron una conversación íntima, mirándome de vez en cuando, pero el notorio maestro, expresamente, aunque en apariencia accidentalmente, levantaba la voz por momentos, y qué tortura, porque oía que me juntaba consigo mismo frente a la juventona, así como antes me había juntado con la colegiala en contra suya. Ahora estaba juntándome con él. No sólo me presentó como a un poseur presuntuoso que se daba aires de adulto, sino que además se explayaba sobre mis sentimientos para con él, elogiaba las altas calidades de mi mente y mi corazón, un solo defecto que le gusta la pose, pero esto se le pasará con la edad. Y como hablaba con un no sé qué viejo sentimentalismo y con la voz típicamente anacrónica de un maestro anticuado y pasado de moda, parecía pues que yo también estaba pasado de moda y no era nada moderno, y organizó esta situación diabólica. Aquí yo sobre el canapé sentado, tengo que fingir que no oigo, allí la colegiala en la ventana, no sé si oye, y más allá en el rincón Pinco sacude la cabeza, carraspea y se emociona por mí, incitando los gustos y las inclinaciones de la doctora progresista. Oh, solo aquel que comprende en toda su extensión lo que significa entrar en contacto con una persona desconocida y cuán arriesgado es este proceso, abundante en trampas y engaños, podrá comprender mi impotencia frente a Pinco y la juventona. De un modo artero
Me introducía en la casa de los juventones y más aún expresamente levantaba la voz para que yo oyera que me introducía de ese modo, por medios traidores, me introducía en los juventones e introducía a los juventones en mí. En efecto, la juventona me dirigió una mirada de compasión e impaciencia. Seguramente la charla dulzona de Pinco la puso nerviosa. Además, esas emprendedoras doctoras de hoy día, enardecidas con el colectivismo y la emancipación, detestan todo artificio y pose en los jóvenes y sobre todo no pueden soportar que adopten la pose de ser adultos. Como progresistas y tendentes hacia el futuro, alimentan un culto a la juventud, el más ardiente que jamás se haya alimentado, y nada puede irritarlas más que cuando un joven ensucia su edad con la pose. Peor aún, no solo no les gusta eso, sino que además les gusta su disgusto, pues eso les permite sentir su propio progresismo y modernismo. Siempre están listas para dar rienda suelta a tal disgusto. Por eso no era necesario repetirlo a la doctora. Esta, por otra parte, bastante gorda, podría cimentar sus relaciones conmigo sobre la base de la fórmula modernismo-anacronismo. Todo dependía del primer acorde, porque sólo al primer acorde podemos elegir libremente lo que sigue. Constituye pura consecuencia. Mas Pinco atacó con su arco de viejo profesor la cuerda moderna de la doctora y enseguida le salió el tono. «Ah, no me gusta», dijo ella con disgusto. No me gusta. Un joven viejito, blasé y seguramente poco deportivo. Odio la pose. Pero, profesor, compárelo con mi Sutka, sencilla, sincera, natural. He aquí a qué conducen vuestros anacrónicos métodos. Al oír eso perdí los restos de fe en la eficiencia de mis protestas. No, ya no creerá nunca que soy adulto, pues por efecto de mi presencia gozaba más con los encantos de sí misma y de su hija. Y cuando a la madre le gusta más su hija con alguien, ya no hay caso. Ya tienes que ser así, como es necesario para los encantos de la hija. ¿Podía yo protestar? ¿Quién dice que no podía? Podía en todo momento levantarme y a pesar de todas las dificultades aclarar sencillamente que no tenía 16 años sino 30. Podía, pero no podía, porque me faltaban las ganas. Ya solamente me importaba demostrar que no era un muchacho anticuado. De eso solamente tenía ganas. Rabiaba por el hecho de que la colegiala oyera la charla de Pinco, lo que tal vez originara en su mente un pésimo concepto de mí. Este asunto tapó el asunto de mi notoria treintena. La treintena palideció, y esto me enardeció, me quemó, empezó a dolerme. Sentado sobre el sofá cama, no podía gritar que Pinco mentía a conciencia. Entonces, he aquí que me incorporo en mi asiento, estiro las piernas, trato de lograr una apariencia audaz y desenvuelta, de estar sentado de modo moderno, y grito mudamente con mi cuerpo que no es cierto, que no soy así, sino distinto. Muslos, muslos, muslos. Me inclino hacia adelante, animo la mirada y sentado de modo natural denuncio las mentiras de Pinco con mi figura entera. Si la colegiala se da la vuelta, que vea. Pero de improviso oigo que la juventona madre dice en voz baja a Pinco: «En verdad, es imposiblemente amanerado. Vea usted, a cada rato adopta poses». No podía moverme. Cambiar mi actitud significaría que cambiaba porque lo había oído, y esto resultaría aún más artificial. Por lo demás, ya cualquier cosa que hiciera resultaría artificial. Mientras la colegiala vuelve a la ventana, me abarca con su mirada tal como estoy sentado, no pudiendo salir de mi actitud artificialmente natural, y noto en su rostro una expresión inamistosa, con lo cual menos puedo aún escapar, y veo cómo en la muchacha crece una aguda, juvenil antipatía hacia mí, una antipatía pura como un golpe limpio en la cancha. La juventona interrumpió la conversación y preguntó a la hija, a lo camarada, con compañerismo: «¿Por qué miras así, Sutka?» La colegiala, sin dejar de mirarme, se vuelve leal, se hace leal, sincera, abierta, y con un mohín hecha de sí. Él ha escuchado todo el tiempo,
lo ha oído todo. Oh, esto fue dicho con dureza. Quise protestar, pero no podía, y la juventona dijo al profesor bajando la voz y saboreando con gusto el empuje de la muchacha: ellas son ahora muy sensibles en lo que se refiere a la lealtad. Están locas sobre ese punto. La nueva generación. Esto es la moral de la Gran Guerra. Nosotros todos somos hijos de la Gran Guerra, nosotros y los hijos nuestros. La doctora se regodeaba visiblemente. La nueva generación, repitió. Cómo le brillaban los ojitos, dijo con bondad el viejito. ¿Ojitos? Mi hija no tiene ojitos, profesor, sino ojos. Nosotros tenemos ojos. Sutka, quédate tranquila con los ojos. Pero la muchacha se enfurruñó y encogió los hombros, rechazando a la madre. Pinco se indignó enseguida y observó aparte. Si usted, señora, considera eso conveniente, en mis tiempos una jovencita nunca se hubiera atrevido a encoger los hombros frente a la madre. He aquí que la juventona, con satisfacción, con entusiasmo, con gusto, dijo: la época, profesor, la época. Desconoce usted la generación nueva, profundos cambios, gran revolución de las costumbres, el viento que desmorona, sacudimientos subterráneos que nosotros y nosotros sobre ellos. Época. Hay que transformarlo todo, destruir en la patria todos los viejos lugares y dejar solo lugares nuevos. Empero la colegiala, que no sin menosprecio escuchaba aquella discusión de los viejos, eligió un momento propicio y me aplicó un puntapié corto, seco, en la pierna, a hurtadillas y a estilo de los pillos, sin cambiar de actitud ni tampoco la expresión de su rostro. Tras habérmelo aplicado, recogió la pierna y se quedó impasible, ajena a lo que decían Pinco y la madre. Mientras la madre se volcaba sin cesar sobre la hija, y la hija eludía a la madre como si por ser más joven estuviese orgullosa de ser más joven. Le ha dado un puntapié, exclamó el profesor. ¿Ha visto usted? Un puntapié. Nosotros charlamos aquí y ella tranquilamente le da un puntapié. Pero qué salvajismo, qué atrevimiento, qué insolencia de la nueva desenfrenada generación. Con la pierna le ha dado un puntapié. Sutka, tranquila con las piernas. Y usted, profesor, no se conmueva tanto, no es nada, sonrió. No le pasará nada a su Pepe. En el frente, durante la Gran Guerra, ocurrían cosas peores. Yo misma, como enfermera, a menudo era agredida a puntapiés por simples soldados. Encendió un cigarrillo. En mis tiempos, dijo Pinco, las jóvenes. Pero ¿qué hubiese sido de eso el gran poeta nuestro, Norvid? ¿Norvid? ¿Quién es?, preguntó la colegiala. Y preguntó perfectamente con la deportiva ignorancia de la joven generación y con el asombro propio de la época, sin comprometerse demasiado en la pregunta, solo para dejar saborear un poco de su no saber deportivo. El profesor se llevó las manos a la cabeza. «No sabe nada de Norvid», exclamó. La juventona madre sonrió. «La época, profesor, la época». El ambiente se volvió simpatiquísimo. La colegiala no sabía nada de Norvid, y esto era para Pinco. Pinco se indignaba con Norvid, y esto era para la colegiala. La madre se gozaba en la época. Solamente yo estaba excluido de la compañía y no podía. No podía tomar parte en la conversación ni comprender esta transformación de papeles consistente en que el vejestorio, con los muslos inferiores, se asociaba en contra mía con la colegiala y yo debía constituir el contrapunto de su melodía. Oh, infernal Pinco. Pero mientras yo permanecía sentado así, callado y pateado por ella, parecía que estuviese ofendido, resentido, y Pinco inquirió con benevolencia: ¿por qué te callas, Pepe? Hay que hablar de vez en cuando. ¿Te has enfadado con la señorita? Se ha enfadado, exclamó con mofa la deportista. Sutka, pide disculpas al caballero, dijo con énfasis la doctora. El caballero se ha ofendido contigo, pero, caballero, no siga con su enojo, no hay que ser tan resentido. Sutka le pedirá perdón, naturalmente, pero, por otra parte, hay que confesar que somos algo amanerados.
Esto es pura verdad. Más naturalidad, más vida. Vea cómo somos nosotras, yo y Sutka. Bueno, ya trataremos de desacostumbrar al joven de su manera. Cuente con nosotros, profesor, ya le daremos una buena escuela. Creo que, en ese aspecto, la convivencia con ustedes le hará mucho bien. Bueno, Pepe, despeja la frente. Y cada una de esas manifestaciones, de modo definitivo y según parecía de una vez por todas, arreglaba, precipitaba y definía. Arreglaron todavía las condiciones económicas, después de lo cual Pinco me besó en la frente. Adiós, muchacho, no llores. Vendré a visitarte cada domingo y en la escuela tampoco te perderé de vista. Mis respetos, estimada señora. Hasta pronto, hasta pronto. Señorita Sutka, tiu. Sea buena con Pepe. Salió y aún en la escalera se oían sus carraspeos y tosecitas. Tú, gem, tú, Yo solo atiné a dar un salto con mis protestas y explicaciones, pero la juventona madre me condujo a un pequeño y muy moderno cuartito al lado del hall que servía al mismo tiempo, lo comprobé después, como dormitorio de la juventona hija. Aquí, dijo, cuarto, el baño al lado, el desayuno a las 7. Sus cosas están aquí, las trajo la sirvienta. Y antes de que lograra balbucear gracias, se fue a la sesión del comité para combatir la poco europea plaga de la mendicidad infantil en la capital. Me quedé solo, me senté en la silla, silencio, la cabeza me zumbaba. Estaba sentado en nuevas condiciones, en mi nueva habitación. Después de tantas personas que había visto desde la mañana, se impuso de repente un completo desierto, y solo al lado, en el hall, se movía y removía la colegiala. No era eso una soledad. Eso era una soledad con la colegiala.